Cordial saludo para todos ustedes que nos están viendo hoy a través de Veo su Gloria en Casa. Este canal sin duda alguna ha sido una gran bendición para poder llegar con la buena nueva de Jesucristo a muchas personas y también edificar a los que ya estamos en el camino del Señor, conocer más de Él, aplicar verdades a nuestra vida y principios que sin duda nos edifican, nos bendicen y hacen que vivamos una vida mejor en esta tierra. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan, decirles que gracias a Dios vamos dentro de todas las cosas bien. Dios ha sido bueno, lo sigue siendo con cada uno de nosotros. Me alegro de saber que en sus casas la bendición de Dios reposa. En sus casas el reino de Dios se establece, en sus corazones también. Y eso es lo más importante, saber que, como bien dijo el Señor, hasta aquí Él nos ha ayudado. Y poder compartir este tiempo maravilloso de adoración, de exaltación al Señor, de cantarle. Allá en sus casas pueden cantar, meditar. Y ahora es el tiempo de meditar en la palabra del Señor. En nuestra iglesia tenemos meses al principio de año, trabajamos mucho lo que son los propósitos de Dios con nosotros, con la iglesia. Y estamos en el mes de febrero, que es el mes del evangelismo, el mes de que entendamos que Dios nos ha creado para una misión en la tierra, que tenemos una misión de parte de Dios que Él nos encomendó, y es que a hacer que otras personas conozcan a Dios, y no solo en el campo, digámoslo así, religioso, no se trata de eso, sino en el campo espiritual realmente. Y eso todo comienza con nuestras relaciones con los demás. Hoy voy a hablarles un tema que espero lo apliquemos a nuestra vida. Se llama cómo tener una buena influencia sobre los demás. Cómo tener una buena influencia sobre los demás. Dios ha querido siempre relacionarse con los seres humanos que Él creó. Desde un comienzo lo veíamos en el Génesis, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice que hablaba Dios con Adán como habla cualquiera a su compañero. Tenían una buena relación, una buena comunicación. Y a partir del pecado de Adán y Eva, esa relación se rompió, y más cuando nosotros ya nacemos y empezamos a tener madurez, también nos vamos alejando de esa relación con Dios. Pero Dios quiere de nuevo volver a relacionarse con los seres humanos. Siempre esa ha sido su idea, su corazón está en eso. De hecho, que la salvación no se trata de religión, sino de una relación con Dios. Y hay algo que quiero que hoy lo entendamos claramente, y es que Dios quiere que las personas lo conozcan a Él, que tengan una buena relación con Él. Dios siempre lo ha querido. Y la oración de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario fue esa: Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque cuando las personas realmente conocen a Dios, tienen una experiencia con Él, una experiencia que transforma sus vidas, una experiencia que cambia, una experiencia que hace que surja un amor por el Dios que antes no sentíamos. Quizás, como predicaba hace 8 días, teníamos creencias en Dios, pero no habíamos tenido una experiencia, una vivencia con Dios. Y cuando eso se da, la persona cambia su vida, cambia su forma de ver la vida, su forma de ver todo su entorno, aún los problemas. Y por eso Dios quiere que las personas se relacionen con Él y lo conozcan a Él. Ahora, Dios usa varias formas para que esto se logre, para que las personas lo conozcan, sepan de Él y se relacionen con Él. Lo primero que Dios usa es su palabra. La palabra de Dios es la que hace que nosotros podamos conocer a Dios, conocer su voluntad, qué quiere Él, qué hizo Él por nosotros. Y por eso la palabra de Dios es la fuente de conocimiento de Dios. Dios se manifiesta, se hace visible a través de su palabra, de la Biblia. Luego también Dios dejó la creación, las cosas invisibles de Dios.
Lo que de Dios no se puede ver, se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de la creación. David lo dijo claramente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para conocer a Dios, para saber quién es Él, nos basta con mirar también la naturaleza, la creación, para entenderlo a Él, para conocerlo a Él. Creo que la creación nos muestra su amor, su cuidado, su protección. Sus detalles para nosotros están implícitos en la creación que Él hizo para que nosotros podamos disfrutar. Dios también usa las circunstancias de la vida para que lo conozcamos a Él. Hay cosas que nos suceden en la vida donde uno puede ver la mano de Dios y donde uno puede acudir a Dios a través de algunas circunstancias aún no tan buenas, pero como bien dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y hay otra forma en que Dios quiere relacionarse con los seres humanos, y es la forma que Él quiere acercarse a través de nosotros, sus hijos, para que las personas lo conozcan a Él. Todos nosotros que ya hemos creído en Él, y si tú, amigo, vas a creer en Él o estás creyendo en Él, vas a sentir en tu corazón el deseo que otras personas también conozcan de Dios, no de una religión, no de una iglesia, una denominación, sino que conozcan a Dios. Creo que esto es una de las cosas que surge en el corazón de un hijo de Dios. Cuando nosotros lo conocemos a Él, Dios a través de nosotros comienza a querer relacionarse con las demás personas. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros como hijos de Dios, como lo expresa Pablo, somos agentes de reconciliación entre Dios y los hombres. Una de las cosas que surge en el corazón, no por imposición, no porque te vas a ir al infierno si no lo haces, pero sí por ese deseo que surge en nosotros, es de que otras personas también conozcan a Dios. No es proselitismo religioso, no es campaña religiosa, es sencillamente que los que conocemos a Dios tenemos el deseo que otros también lo conozcan. Así Dios se relaciona con las personas. Somos como unos puentes entre Dios y la gente. Somos como esos mensajeros de este tiempo para que las personas sepan de Dios y conozcan a Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad de influenciar positivamente en la vida de otras personas para que ellos también deseen conocer al Dios que nosotros conocemos, para que quieran tener una relación con Él como nosotros la tenemos. Es clave, es vital entender esta parte, porque hará que yo sea un agente de cambio, de transformación con mi esposa o mi esposo si no es creyente, con mis hijos si no lo son, con mi familia, con mi entorno, con mis compañeros de trabajo. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, en la segunda carta a los Corintios 5, 18 al 21, dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, nos trajo de vuelta, o sea, relación, nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado la tarea, tenemos la tarea, subraya la palabra tarea, de reconciliar a la gente con Él. Todos nosotros tenemos esa enorme tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, reconcíliense con Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Me llama la atención este mensaje
esta palabra, mi tarea es reconciliar a la gente con Dios, es que se puedan relacionar nuevamente. Es como decirle, mira, yo conozco a Dios, te lo voy a presentar. No es el Dios de la religión, es el Dios vivo y verdadero con quien me encontré un día en mi camino. Él vino a mi vida, me cambió, Él me buscó a mí, yo no lo busqué a Él, me perdonó mis pecados, salvó mi vida, me ha dado esperanza, me ha dado un cambio maravilloso, positivo en mi ser, y es lo que quiero que tú también experimentes con Dios. Lástima que muchos se dedican a hablar de profetas, a hablar de apóstoles, a hablar de iglesias, de denominaciones, y no hablan tanto de Cristo. No hablan de relacionarse con Cristo, hablan más de relacionarse con una iglesia, con una denominación, pero no con el Señor. Y creo que la palabra hoy es clara al decirnos que nosotros no hablamos en nombre de ninguna religión, sino en nombre de Cristo. Y que le decimos a la gente, vuélvanse a reconciliar con Dios, reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje que tenemos. Nosotros tenemos la tarea, Dios nos ha puesto en la tierra para que seamos mensajeros de su amor, para que le digamos a la gente quién es Dios, qué ha hecho Dios en nosotros, qué esperanza tan maravillosa. Y quiero decirles que de eso se trata, ser embajadores del reino de Dios, decirle a la gente, reconcíliense con Dios a través de nuestra vida, porque ya nosotros tuvimos esa experiencia. Creo que el Espíritu Santo nos capacita, nos da la palabra para que nosotros demos esperanza a la gente y hagamos que otros también quieran reconciliarse con Dios, acercarse a Él, relacionarse. Pues van a decir, si tú vives así, yo también quiero vivir así. Si tú tienes eso que dices, yo también lo quiero tener. Por eso son las buenas nuevas. Ese es un mensaje positivo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo. Qué lástima, pero hay personas que no se les ve el gozo de Dios por ningún lado. Y dicen que son cristianos, pero son los más amargados del barrio, son los más horribles en la oficina, en la empresa, son los más místicos en la universidad. Y mucha gente dice, no, yo no quiero ese Dios, no quiero ser como fulano de tal, no quiero tener lo que él tiene. Pero antes, por lo contrario, nosotros somos agentes, estamos aquí para representar ese cambio. Por eso dice la Biblia, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y no se trata de misticismo, religiosidad, ni de legalismo. Hay gente que aun cuando cambia su vida es como negativo el cambio. La gente dice, uy, no, desde que tal persona se metió a esa iglesia, se volvió peor que antes. Se volvió místico, ya no habla con nadie, no comparte con la familia, se aisló de nosotros. Y eso ha traído un enorme obstáculo para que otros conozcan a Dios. Nuestro mal testimonio, quizás no tomamos, no fumamos, pero somos horribles, somos amargados, miramos a la gente por encima del hombro, y creo que esa parte ha hecho mal a la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros. Las personas que nos rodean son nuestro campo de misión y de acción. Son ellos a quien debemos atraer a Dios, reconciliar con Dios. Son a ellos los que nosotros debemos llevarlos a una buena relación con Dios. Las personas que nos rodean, desde la esposa o el esposo si no es creyente, pasando por los hijos, la familia, los compañeros, todas las personas que Dios pone en nuestro camino, debemos ser nosotros muy conscientes de que Dios nos pone para que ellos deseen relacionarse con Él. El Señor Jesús fue un hombre de gran influencia, una influencia positiva. De hecho, a Él le llamaban amigo de publicanos y pecadores. A Él le llamaban una persona que iba a fiestas, una persona que charlaba con la gente, una persona que nunca menospreció a nadie, tenía una buena relación. Con los únicos que no tenía buena relación era con los envidiosos fariseos, religiosos, sacerdotes de ese tiempo, que lo veían como una amenaza en su religión.
y por eso no lo querían. Pero con la gente, con la persona, con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el leproso, con los ciegos, con las prostitutas, Jesús era una persona amable, una persona que podía uno allegarse a él, que podía charlar con él, tocarlo, que podía experimentar una relación con él. Y creo que esa parte de Jesús, muchos cristianos hoy no la hemos entendido. Por lo contrario, nos alejamos, no hablamos con las personas y, mejor dicho, hacemos todo lo contrario a lo que Jesús hizo. Jesús fue una persona de relaciones con la gente y de influencia con la gente muy positiva. Hasta los niños querían tocarlo, que eso dice mucho de Jesús, porque los niños no se le acercan a cualquier persona, pero Jesús era de tanta influencia que hasta los niños querían estar con él, tocarlo. Y creo que el tiempo ha llegado de que quitemos de nuestra mente paradigmas y creencias y formas de vida tan raras que muchos tienen. Creen que ser cristiano es ser el peor, el más aburrido de la gente, el más raro, el más místico. Y no es por lo contrario. Para mí, creo que el Evangelio nos hace mejores seres humanos, mejores personas, relacionarnos con la gente, con los vecinos y tener una buena influencia, una influencia positiva en la gente que nos rodea. Tengo algunos consejos para que podamos ser una influencia positiva, una buena influencia con los demás. Lo primer punto que quiero tratar es: no dé la impresión de que usted sabe más y que es más y mejor que los otros, que es mejor que los demás. A eso yo le llamo el espíritu de fariseísmo. Los fariseos se caracterizaban por ser las personas que se creían más que los demás, los más santos, los que guardamos la ley. Ustedes son unos impíos, unos horribles, ustedes, mejor dicho, antes no merecen ni vivir, pero nosotros somos lo mejor de esta sociedad. Y recuerden que precisamente los fariseos fueron los peores enemigos de Jesús. Las personas que más lo atacaron fueron los fariseos. Lamentablemente, los fariseos siguen hoy en día rondando en pleno siglo XXI. Las iglesias están llenas de fariseos. Los pastores a veces somos muy fariseos. Nos sentimos los mejores, los iluminados. Hay una frase que usamos mucho: los ungidos de Jehová, los ungidos del Señor. Y creemos que eso nos hace ser unas personas que no estemos a la par con los demás, que nos alejemos de ellos, que no tengamos relaciones con ellos, ni ellos con nosotros, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, dicen muchos, y ese versículo no aplica para esto que estoy diciendo. El espíritu de fariseísmo divide a las personas. El espíritu de fariseísmo hace que las personas se alejen de Dios. Escúchame eso, el espíritu de fariseísmo hace que las personas se alejen de Dios. No quiero ser como esa persona, orgulloso, soberbio, petulante, se cree el más santo, que su iglesia es la más perfecta, que su iglesia sí hay santidad, y por eso hasta miran a otros cristianos de otras iglesias mal, los miran con menosprecio, se sienten que son los únicos ungidos, que solo Dios habla a través de ellos, que Dios solo hace milagros en ellos, y se atreven inclusive a decir que cuando Dios hace un milagro en otra iglesia que no sea de ellos, erróneamente dicen: no, eso quizás no fue Dios, quizás fue el diablo, y así se la pasan los fariseos. Que tú y yo no seamos fariseos. Tú y yo no tenemos por qué sentirnos más que los demás, ni saber más que ellos, ni ser mejores que ellos. Lo que somos es por la gracia de Dios. Lo que somos es por el amor de Dios. Por favor, no al espíritu fariseo. Eso hace daño a la relación de las personas con Dios. Hace que las personas corran. De ahí que nadie quería a los fariseos. Nadie quería a estas personas que se sentían tan pulcras, tan honestas, tan santas, pero a la vez eran un obstáculo a la obra de Dios. Que no seamos fariseos. Lo segundo,
El segundo punto es: no critiques y no condenes a nadie. La Biblia nos habla de un caso muy particular. Todos lo hemos visto y está en San Juan, capítulo 8. Allí nos habla del Señor y su trato hacia una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En ese día el Señor estaba en el templo, estaba allí, y dice que vino una turba enfurecida de los fariseos precisamente, y traían arrastrando a una mujer, quizás del pelo, de las manos, la empujaban, le daban patadas, la criticaban, le tiraban de todo, y se la tiraron ahí a los pies del Señor. Y el Señor dice que estaba allí escribiendo en el suelo. Y entonces le dicen al Señor: Señor, mira, o maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La respuesta, o la pregunta mejor, era capciosa. Si Jesús hubiera dicho: sí, claro, apedreen a esta sinvergüenza, ramera, porquería, como dicen algunos, seguramente hoy no estaría predicándoles el evangelio de la gracia de Dios. Hoy no estaríamos salvos, porque si Jesús hubiera tomado esa actitud, todos estaríamos apedreados hasta este día. Y si hubiera dicho también: no, pobrecita, déjenla, no la hagan nada, lo habrían apedreado a él por no cumplir la ley de Moisés. Pero Jesús, que es Dios todopoderoso, sabio, usa esa estrategia. No, pues Él es Dios. Y los mira a todos. Estaba escribiendo en tierra, en el suelo, y los mira a todos después y le dice: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Dice la Biblia que todos a una salieron, soltaron las piedras. Algunos tenían una buena cantidad de piedras, y fueron cada uno soltando, porque yo creo que una mirada de Jesús, dice que Él los miró a todos y les dijo, una mirada de Jesús es una radiografía del alma. Se sintieron: no, pues nosotros también hemos pecado, hemos hecho cosas peores, y se fueron y la dejaron allí. Dejaron a la mujer, y el Señor volvía a escribir. Dice la Biblia que después de decirles, y volvió a escribir en el suelo. Y dice la palabra de Dios que todos se fueron y dejaron a la mujer sola con Jesús. Me imagino que esta mujer dijo: bueno, pues esto no me apedrearon, este sí me va a apedrear. Pero Jesús le dice estas palabras: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice: Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el amor de Dios. No criticó, no condenó, no la juzgó, no la hizo sentir lo peor, la peor basura. Él la amó. Y creo que ese es el espíritu de Cristo en nosotros. Dios no nos puso en la tierra a juzgar a nadie, a criticar y a condenar a la gente. Dios nos puso para que amemos a la gente como Él las ha amado. No importa cuán equivocados estén en sus caminos. Es cierto que hay personas que hacen cosas muy malas, muy desagradables, muy horribles, que hasta a nosotros nos hacen sentir mal a veces. Pero no importa cuán equivocados estén, no importa. Nosotros tenemos un lema en nuestra iglesia y es: aceptación sin aprobación. Te aceptamos, te amamos como eres, pecador, pecadora. Todos lo hemos sido y lo somos. Pero te amamos y te aceptamos, aunque no estemos de acuerdo con lo que haces. Pues al fin y al cabo el que transforma a la gente es Dios, no somos nosotros. Y cuando criticamos a las personas, las ponemos a la defensiva. Las personas, cuando se sienten criticadas, juzgadas, se ponen a la defensiva y tratan de justificar sus malas acciones. Lo vemos a diario en las noticias, lo vemos a diario en todo el mundo. Justifican sus malas acciones. Es más, le echan la culpa a las demás personas, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la sociedad, le echan la culpa a sus padres, a su esposa, para no aceptar sus errores cometidos.
niegan las cosas, muchos hasta las niegan, uno las ve y dice, pues esta gente es como cínica, como terca. Aún niegan las cosas, porque cuando criticamos y juzgamos a las personas, nosotros, entonces ellas toman esa reacción por su ego, por su orgullo, de decir, no, es que yo no estoy mal, los malos son ustedes son los que están actuando mal, yo no. Y por eso no es bueno criticar a la gente. La cantaleta, muchas madres y esposas usan mucho la cantaleta, y aún padres también. La crítica y la condenación no les hará cambiar su condición, su comportamiento. Por eso, para ser esos puentes, para ser esos mensajeros, para ser esos agentes de reconciliación, para que la gente se relacione con Dios, no debemos usar ni la crítica, ni el juzgar a los demás. Tampoco debemos estar condenándolos por sus acciones. Amémosles, enseñémosles la palabra de Dios, oremos por ellos, y yo creo que el Señor, si nos ha salvado a nosotros, yo recuerdo que esta palabra me bendice mucho a mí, porque yo soy un producto del amor de Dios, aunque fui criado en una iglesia, pero no quería saber de Dios. Pero gracias a Dios tuve una madre, una abuela y un tío que nunca me criticaron, me juzgaron, me apoyaron, me ayudaron, oraron por mí. Y Dios usó eso para que hoy yo pueda ser otro más mensajero del amor de Dios. El tercer punto que quiero enseñarles de cómo ser influencia positiva en la gente. Y además creo que esto puede ser bueno, y estos puntos tómalos en cuenta aún para tu trabajo, para tu matrimonio, tu familia. No se estén criticando entre esposos y esposas, no estén criticando a sus hijos, cantaleteándolos. No estén en esa actitud de sentirse mejores que porque son más bien manejados o son de la iglesia. No hagan eso, por favor, hagan lo contrario. Y así entonces estaremos siendo agentes realmente de reconciliación entre Dios y los hombres. El tercer punto es: dé un aprecio sincero. No hay nada que fastidie más de que hayan personas que no se interesan en nosotros, sino en llevarnos a una iglesia. Ese es todo el objetivo, llevarnos a una iglesia. Y el día que uno no va, o el día que uno falla, ese día le dejan de hablar, ese día lo ignoran, no vuelven a saludarlo, porque prácticamente están haciendo o son simplemente personas que están haciendo que las personas vayan a una iglesia, prosélitos de una iglesia, y creo que esto no está bien. En el lugar de su gloria hemos enseñado, amemos a la gente. Si no volvió a la iglesia, saludémoslo con amor, démosle un abrazo. Si quizás no volvió, no fue o se escondió, como me ha pasado que hay gente que se esconde a veces, yo les sigo amando y sigámosles amando. Porque valen como personas, como seres humanos. No son prosélitos, no es para hacer proselitismo religioso, es para que conozcan a Dios. Y creo que amar a la gente sinceramente, darle un aprecio sincero a la gente, a mis hijos, a la gente, no para que se vuelvan de mi iglesia, sino para que vean en mí una buena influencia que pueda llevarlos un día a Dios. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Usted no está para impresionar a nadie, no sea fariseo. Aquí, en este versículo nos resume todo lo que les he estado hablando. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¡Qué palabra maravillosa! No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, no sean fariseos, sean más bien humildes. Y la humildad consiste en considerar a los demás como mejores que yo. Ay,
¿Cómo se le ocurre, pastor, que ese vicioso de la calle es mejor que yo? ¿Cómo se le ocurre que esa persona horrible es mejor? No, considérelo así. En otra versión dice, considerando a los demás como superiores a sí mismo. Ese niño es superior a mí. Esa persona, quien quiera que sea, es superior a mí. Esa persona que estudia conmigo, trabaja conmigo, es superior a mí. Creo que si lográramos poner este versículo como una filosofía de vida, tendríamos mejores relaciones, seríamos más influencia. Yo respeto, honro a la persona que hace el aseo, a la gente de tránsito, a la policía. Considero superior a mí mismo, a la persona de la calle, al que vende en la chaza, al que me atiende en el restaurante, al que maneja el taxi, a cualquier persona, al presidente, a todo el mundo. Hay personas que se creen superiores a los demás, por eso los critican, los juzgan, por eso los tratan de cualquier manera. Me he dado cuenta de cristianos, entre comillas, pastores que tratan mal a los que los atienden en una cafetería, en un restaurante. Qué horrible, qué feo, y que Dios perdone estas cosas. Uno de los impulsores más fuertes del comportamiento de los seres humanos es el poder sentirse apreciados por los demás. A todos nos gusta que nos aprecien, a todos nos gusta que nos valoren, que nos feliciten, que nos digan que estamos haciendo bien las cosas, que nos hagan sentir bien. Y nuestro anhelo como seres humanos es tener el reconocimiento y apreciar el reconocimiento que otros hacen de nosotros. Jesús sí que fue experto en eso, aún al leproso, aún a la samaritana, cómo la trató con respeto, con honra, con dulzura, con gozo. Jesús es ese hombre que tiene una influencia tan buena que esta mujer, cuando conoció a él, lo conoció, sintió ese amor de Dios, ese don de Dios, y se fue hasta su misma ciudad donde vivía su pueblo y comenzó a decirles a la gente: vengan y conozcan al Mesías. Él me ha dicho todo lo que yo he vivido. Y de eso se trata realmente las relaciones. Jesús es un modelo en eso. Él apreció a la mujer samaritana, apreció, valoró al leproso que nadie lo valoraba, ni su propia madre quizás, nadie ni lo podían tocar porque era inmundo, pero Jesús lo hizo. Jesús aún valoró a Nicodemo, que era un fariseo, pero queriéndose conocer a Dios, queriendo conocer de Dios. Y me parece que este es uno de los ejemplos más lindos. Jesús valoró a la gente. No para hacerlos prosélitos de una religión, sino porque hay que valorar al ser humano, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Unas frases simples, no tan espirituales, que no suenen tan espirituales como: gracias, te veo bien, vas bien, con gusto, lo siento. Esas frases pueden cambiar a la gente y nos hacen ser una buena influencia con ellos. Nuestro anhelo es querer que la gente nos reconozca, que nos hagan sentir que somos especiales, no por ser de una iglesia, ni porque vamos a tal denominación, sino porque somos seres humanos. Concéntrate en los puntos buenos de la gente. Asegúrate de hacer que las personas, aún los niños, se sientan importantes. En nuestra iglesia deseamos que nuestros niños se sientan importantes. ¿Saben ustedes que hemos fallado mucho con los niños cuando muchas personas en una reunión los sacan, los mandan por allá, los ignoran y le dan más importancia a la gente adulta? Creo que si queremos una nueva generación, es ser influencia para nuestros niños, para nuestros nietos, para nuestros hijos, debemos darles importancia. Ven, siéntate aquí. ¿Se acuerdan que Jesús estaba y hasta los niños vinieron y los discípulos les dijeron: váyanse, quítense de ahí, no molesten al maestro?
Pero el Señor dijo, dejen los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otra ocasión puso a un niño en medio de todo y dijo, miren, este niño es el más importante de aquí. Los niños son lo más importante. Por favor, hagamos sentir bien aún a los niños, que se sientan importantes, los ancianos, los adultos mayores, que se sientan importantes. Estos días una persona llegó a nuestra iglesia, como llegó, con sus mochos, como sea, y me dice, me sentí bien aquí, sentí que nadie me miró mal. Pueden llegar a la iglesia como sean, a nuestras casas. Nuestras relaciones son importantes para que la gente pueda conocer a Dios. Usa esas frases tan sencillas. No te vuelvas tan espiritual, bienaventurado. Nosotros en la iglesia hasta procuramos ser sencillos, no decirnos tanto hermano o hermana. Hola Carlos, hola Álvaro, hola Bolívar. Normal, no es que hombre, hermano, apóstol o ungido de Jehová, siervo, como muchas, hay iglesias, o personas más bien, personas que usan un léxico tan espiritual, siervo, sierva, varón de Dios, ¿no? Dígame hermano, como quiera, o Gerlain, o pastor, como quiera. Pero no empecemos con esos títulos por allá tan rebuscados a veces. Use frases simples, sencillas. Trate a los demás como te gustaría que te traten a ti. Trata a las personas como a ti mismo te gustaría que te trataran. Creo que esa es la gran lección que el Señor nos dejó. La gran sabiduría de Dios es que debo tratar a los demás. Debo tratar a mi esposa como quisiera que me trataran a mí, a mi esposo, ustedes las mujeres. Quiero tratar a mis hijos como me gustaría que me traten a mí. A mis empleados, a mis patrones, a mis compañeros. Y eso creo que hace que seamos buena influencia para la gente. Agradezca siempre, siempre sea agradecido. Aprecie y valore lo que la gente hace por usted. Y así usted será una persona agradable en su familia. ¿No ha notado usted que hay personas que no son agradables en su familia? Viene el tío fulano, ¡ay no, que ojalá no venga! O como dice alguien, le ponen hasta un yeso en la cola del perro para que no le menee la cola cuando llegue. Hay personas, como decía en cierta ocasión, que son tan desagradables, que no son una buena influencia, porque son chismosos, porque son religiosos, porque se sienten más, porque tienen plata, porque esto. Por favor, bajémonos de las nubes, estemos y metámonos realmente al mundo real. Al mundo como Jesús quiere. Él se metió a este mundo, caminó nuestras calles. Él amó a la gente, estuvo con la gente, comió con la gente, hasta iba a fiestas con la gente. Pero eso fue un impacto para esa sociedad. Entonces, así tendrás una influencia positiva en la vida de quienes te rodean. Y por último, interésate realmente en las personas. La gente tiene cosas que son para ellos importantes y nosotros debemos darle importancia a esas cosas también. Es como cuando vamos a pescar, no usamos siempre la misma carnada, usamos diferentes carnadas. Y creo que Jesús fue el ejemplo, igual que lo he estado diciendo en esta prédica. Jesús pudo empezar donde estaban las necesidades de la gente. Se murió Lázaro, eso fue algo que él lo trató como si fuera el mismo. Se interesó por la gente, por sus preguntas, sanó al enfermo, ayudó a la gente. Estuvo ahí cuando las personas lo necesitaron. Creo que hoy Jesús, al darnos este ejemplo, nosotros también debemos interesarnos por las personas. Realmente, honestamente, siempre. Por ejemplo, que uno ve una foto grupal. ¿Quién es el primero que usted mira si usted está ahí en la foto? ¿Cierto que usted? Yo soy uno que uno mira, cómo quedé. Casi que no mira a nadie más si no se mira a uno mismo. Porque eso nos hace ver el valor, la importancia de interesarse en uno mismo. A las personas no les interesa cuánto sabes. A las personas les interesa es cuánto los amas. A tus hijos no les interesa cuánto dinero provees, sino cuánto amor les das.
Lo mismo a tu esposa, a tus compañeros. Y nosotros como iglesia, mucha gente quiere impresionar a los demás con la palabra, hermano, la palabra, el verbo, el logos. Y hasta nos volvemos desagradables con los temas. A toda hora Biblia y quiero como que la gente sepa que yo sé mucha Biblia. Pero a la gente no le interesa cuánta Biblia sabes, sino cuánto amor les tienes. Lo mismo los padres. Yo uso la palabra aquí, oramos en familia, pero no estamos con temas y temas, porque muchas personas están siendo no una buena influencia, sino una mala influencia por la forma en que hablan, por la forma en que no se interesan en los asuntos de la gente, sus antecedentes, sus objetivos, sus hobbies. A mí me encanta hablar de fútbol con las personas que hablan de fútbol, de moto con las personas que hablan de motos, de música también hemos hablado con la gente. Y es una forma de ser una buena influencia, de acercarnos a la gente. Hablamos de sus hobbies, de sus necesidades, de las cosas que a ellos les interesan. Por eso en nuestra iglesia hemos procurado tener una adoración contemporánea, utilizar muchas cosas como carnadas para la gente. No somos de las iglesias que pensamos que no, tienen que cantar los voceros de Cristo como yo los cantaba, a mí me encanta, pero tienen que hacerlo, no, porque no pienso en mí, pienso en los demás. Y creo que si logramos estas cosas, en 8 días seguiré dando otros consejos de cómo ser una influencia, una buena influencia para las personas que nos rodean. De ser una buena influencia al punto que otros quieran también conocer a Dios como nosotros lo conocemos. Y quiero que esta mañana piensen en qué punto estamos fallando. Si estamos dando la impresión de que sabemos más y que somos mejores que otros, estamos criticando y condenando a la gente, juzgándolos. Si estamos dando un aprecio sincero a los demás o somos simplemente personas interesadas en otros asuntos y realmente nos interesan las personas o solamente nos interesa llevarlos a una iglesia. Espero que esta palabra nos haga reflexionar de la importante labor que tenemos, como dijo Pablo, de que hablamos en nombre de Cristo, que le rogamos a la gente que se vuelvan a Dios, que se vuelvan al Señor, que se reconcilien con Él, que lo conozcan a Él. ¿Eres tú ese agente de verdad de reconciliación con la gente? O perdóname la pregunta, o te vuelves repugnante, te vuelves fastidioso, cansón o cansona. Dios nos está diciendo hoy, quiero reconciliarme con la gente. Y ustedes hacen parte de esa reconciliación. Por eso que Dios nos cambie tantas cosas que debe cambiar en nosotros para ser realmente personas agentes de cambio. Los otros 4 puntos los veremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Pero pidámosle al Señor esta mañana, Señor, quiero cambiar. Quiero ser una persona de influencia positiva sobre los demás, de buena influencia sobre mis hijos, sobre mi esposa o mi esposo, sobre mi familia. Y si toca pedir perdón porque te has vuelto un religioso, un fariseo, si eres un fariseo, el Señor te perdona, pero no lo sigas haciendo, por favor. Estás destruyendo la obra de Dios con tu fariseísmo, tu religiosidad, tu legalismo. Jesús fue tan chévere, perdónenme la expresión, tan natural, tan humano, tan sencillo. Qué bueno ser así. Lástima a esos religiosos soberbios y altivos que echan a perder la obra de Dios. Y Padre, por eso esta mañana te pedimos y te damos gracias primero por tu palabra. Gracias por hacernos ver estos errores que a veces cometemos, Señor, en la vida, que no nos dejan ser una buena influencia para nuestros hijos, para los demás, sino que nos hacen ver como una influencia negativa, que al punto que muchos hoy no quieren saber de ti, no quieren oír del Evangelio, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de la Biblia, porque sencillamente dicen son los más hipócritas, son los más fariseos, son personas horribles, son personas que no queremos tratar con ellos. Señor, permítenos esta mañana, Señor, echar fuera el espíritu de fariseísmo de nuestra vida. Reconocer que las personas valen, Señor,
que nos interesemos en ella sinceramente. Señor, que podamos dejar a un lado la crítica, el juzgar a los demás, la cantaleta, y que podamos ser personas que nuestros hijos y los demás vean en nosotros tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor. Padre, esta mañana yo quiero ser un agente de la reconciliación contigo. Que las personas te conozcan a ti a través de mí. Que te conozcan a ti, Señor, y que quieran reconciliarse contigo para que tengan vida eterna, Señor. Padre, perdóname si he sido tropiezo a los demás. Perdóname si mis palabras y mis acciones han hecho que muchos hoy no quieran saber de ti. Perdóname, Señor, si he sido un tropiezo, si por mi causa muchos han tropezado, Señor. Y ayúdame a ser más sabio en mi forma de tratar a los demás, valorar a los demás, valorar a los niños, darle importancia a la gente realmente y amarlos como tú quieres que yo los ame, Señor. Esta mañana, Señor, pongo mi vida delante de ti. Padre, yo sé que hay muchos hijos que hoy no quieren saber nada de ti por el testimonio malo de sus padres, por el testimonio malo de sus pastores, por el testimonio malo de los que decimos ser cristianos y que lo que hemos hecho es más bien ser un tropiezo, ser un obstáculo para la gente. Padre Santo, llénanos de tu Espíritu esta mañana, llénanos de ti, Señor Jesús. Haz que nosotros nos parezcamos más a ti. Bendigo también la semana que comienza. Bendigo a todos en su entrar y en su salir. Bendigo a todos en el campo, en la ciudad. Bendigo a todos en sus viajes, en sus negocios, en su estudio, Señor, en sus casas. Padre, gracias porque estás con nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén, Señor.